ViaSpook presenta. Aprende con ViaSpook. Curso Ingeniería de Transporte. Hola, mi nombre es José Luis Sánchez Rodríguez, soy miembro del área de proyectos y asuntos académicos de la asociación ViaSpook y en esta ocasión vamos a resolver la pregunta número 3 del examen final del ciclo 2024-2 del curso de Ingeniería de Transporte. El enunciado indica que en la siguiente figura mostrada se observa la demanda vehicular en vehículos equivalentes por hora. En el acceso pedido, que es una intersección en T, la distancia de visibilidad son de 50 metros tanto a la derecha como a la izquierda, y nos piden determinar el grado de saturación de los carriles de los movimientos este-norte y este-sur, según el norte que se muestra en la figura. Determinar la demora que se produce en el carril del movimiento este-sur si el periodo de análisis es de 15 minutos y no había cola al inicio de dicho periodo. Y finalmente, explicar en qué se diferencia el modelo de Van Vliet del modelo empleado para responder la parte A. Bien, para resolver la pregunta A, vamos a utilizar el modelo de regresión lineal, que es un método que nos permite estimar la capacidad de cada movimiento secundario que se produce en la intersección mediante la siguiente ecuación. Entonces, la capacidad del movimiento secundario va a depender de la capacidad básica de X, Y y Z, que son parámetros que dependen de la geometría de la intersección y de la sumatoria de los flujos prioritarios que entran en conflicto con el movimiento analizado multiplicado por sus respectivos factores de calibración. Asimismo, podemos observar las fórmulas que se necesitan para hallar los parámetros X, Y y Z. En el caso de Z, es igual a 14 multiplicado por el ancho de la mediana de la vía prioritaria. La mediana es el espacio que divide a los sentidos en la vía prioritaria, mientras que Y depende del ancho de la vía prioritaria y X va a depender del ancho del carril del movimiento secundario que se está analizando, de las distancias de visibilidad a la izquierda y a la derecha, y de X1 y X2, que son parámetros que dependen del movimiento secundario. Bien, iniciamos con el movimiento este-norte. De los datos dados en el problema y la figura mostrada, se tienen los siguientes valores: que el ancho de la mediana, como pueden observar en la figura del lado izquierdo, es de 2 metros. El ancho de la vía prioritaria que estamos analizando, en este caso en el sentido del norte, corresponde a 7.2. El ancho de la vía secundaria es de 3.4. En este caso solo se toma en cuenta un carril y la distancia de visibilidad a la izquierda y a la derecha son de 50 metros. Por otro lado, para obtener los valores de los parámetros XQ0, que es la capacidad inicial, X1, X2 y los factores de calibración, necesitamos usar la tabla de parámetros de intersección en T, que está relacionada con el modelo en T al lado derecho. Como pueden observar, en ambas intersecciones son en T, sin embargo, se diferencian en la orientación. En nuestro caso, la intersección analizada tiene el norte en el sentido vertical y el T-modelo tiene el norte en el sentido horizontal. Entonces, vamos a necesitar hacer una conversión para poder obtener los valores de los parámetros restantes. Nosotros estamos analizando el movimiento este-norte, que en el caso de la intersección en T-modelo correspondería al movimiento sureste. Y este es el movimiento que ubicamos en la tabla, que se encuentra en el lado inferior. Y aquí obtenemos los parámetros X1 y X2. En el caso corresponde a 0.009 y 0 correspondientemente. El valor de la capacidad inicial, que es 796. Y asimismo obtenemos dos factores de calibración en el sentido oeste-este y oeste-sur de la intersección T-modelo. Y en nuestro caso corresponderían a los sentidos sur-norte y sureste. Asimismo, debemos hallar los flujos en estos sentidos. Como pueden observar en la figura del lado izquierdo, el flujo en el sentido sur-norte corresponde a 340 y en el sentido sureste corresponde a 64. Con estos valores vamos a hallar inicialmente los parámetros Z, X y Y. Z es igual a 14 por el ancho de la mediana, que habíamos identificado que valía 2 metros, entonces es igual a 28. Y con el valor del ancho de la vía prioritaria, que es de 7.2, vale 0.790, y X, que depende del ancho del carril de la vía secundaria, que es 3.4, de los parámetros X1 y X2 y la distancia de visibilidad, tiene un valor de 0.923. Luego vamos a hallar la capacidad del movimiento secundario.
En este caso, como pueden observar en la fórmula, la sumatoria se ha separado en dos componentes debido a que para el movimiento analizado hemos encontrado que presenta dos factores de calibración, en el sentido sur-norte y sureste. Reemplazamos los valores de la diapositiva anterior y los calculados en esta y obtenemos que la capacidad del movimiento secundario en el sentido este-norte corresponde a 662.517 vehículos por hora. Con este valor vamos a hallar el grado de saturación que tiene como fórmula la demanda en el movimiento sobre la capacidad. La capacidad ya la hemos calculado y ahora la demanda lo vamos a identificar, como pueden observar en el gráfico de la izquierda, que corresponde a 240. Reemplazamos estos valores en la fórmula y obtenemos que el grado de saturación equivale a 0.3623. Continuamos con el movimiento este-sur, por lo cual vamos a repetir la misma metodología. Primero hallamos los datos dados en el problema y lo que podemos extraer de la figura dada, ¿no? El ancho de la mediana sigue siendo el mismo de 2 metros. En este caso, el ancho del carril de la vía prioritaria es 3.8 porque estamos analizando en el sentido de este-sur, ¿no? El ancho del carril secundario se mantiene, que es 3.4, y la distancia de visibilidad izquierda y derecha también se van a mantener, cada uno con 50 metros. Luego, ahora vamos a obtener los otros parámetros basándonos en la tabla de parámetros de intersección en T, ¿no? En este caso, el movimiento este-sur corresponde al movimiento sur-oeste de la intersección T-modelo. Ubicamos este movimiento en la tabla y obtenemos que los parámetros x1 y x2 son iguales a 0.0009, ¿no? Que la capacidad inicial es de 661 y en este caso vamos a obtener 4 parámetros de calibración en los sentidos este-sur, este-oeste, oeste-este y oeste-sur, que en nuestra intersección de análisis corresponden los sentidos norte-este, norte-sur, sur-norte y sureste. Y asimismo obtenemos los flujos en cada uno de estos movimientos. Tenemos en el noreste vale 80, en el norte-sur es 180, sur-norte es 340 y sureste 64. Con estos valores hallamos nuevamente los parámetros Z, X y Y. Z no cambia porque no cambia el valor de la mediana. Y sí va a cambiar porque ahora el ancho de la vía prioritaria es 3.8, por lo tanto lleva a 0.889. X también va a cambiar porque el parámetro X2, que en el caso anterior era 0, ahora vale 0.009, por lo tanto equivale a 0.84. Ahora hallamos la capacidad del movimiento secundario. En este caso la sumatoria se ha separado en 4 componentes porque de la tabla anterior hemos obtenido 4 factores de calibración. Reemplazamos los valores y obtenemos que la capacidad del movimiento secundario es igual a 410.151. Con este valor hallamos el grado de saturación para este movimiento, teniendo en cuenta que la demanda, en este caso, corresponde a 220, como puede observarse en el gráfico izquierdo. Reemplazamos los valores en la fórmula del grado de saturación y obtenemos que vale 0.5364. Bien. En la parte B nos pide determinar la demora que se produce en el carril del movimiento este-sur. Si el periodo de análisis es de 15 minutos y no había cola al inicio de dicho periodo. La demora promedio de un vehículo en la cola la vamos a calcular con la siguiente fórmula, ¿no? Donde la demora está influenciada por los parámetros UD y BD, cuyas fórmulas también se muestran líneas abajo. En ambos casos intervienen parámetros como es el periodo de análisis en horas, que es el valor correspondiente a T, X corresponde al grado de saturación del carril que estamos analizando, U es la capacidad del acceso del movimiento, L sub 0 es la longitud de la cola inicial y C es un parámetro que está relacionado con la regulación de la intersección. Como en este caso es una intersección en T que está regulada por prioridad, C vale 1. Bien, entonces de los datos del problema se tiene que T, que es el periodo de análisis, que es de 15 minutos, lo convertimos a horas y es igual a 0.25. X, que es el grado de saturación calculado en la parte A para el movimiento este-sur,
corresponde a 0.5364, lo mismo que la capacidad del movimiento, que es de 410.151. L sub 0, que es la longitud de la cola al inicio del periodo de análisis. Como no hay cola, entonces consideramos que vale 0, y C ya hemos definido que vale 1. Hallamos primero UD, reemplazando los valores antes mencionados, y obtenemos que vale 0.0555. Hacemos lo mismo con el valor de BD, reemplazando los valores obtenidos en la diapositiva anterior y mencionados en esta, y obtenemos que BD vale 0.00122. Con estos valores calculados, podemos hallar la demora promedio solicitada. Reemplazamos en la fórmula los valores de UD y BD y obtenemos que la demora corresponde a 0.005038 vehículos hora sobre vehículo, que es la unidad de este parámetro. Sin embargo, para tener una mejor visión de esta demora, vamos a convertirla a segundos. Entonces usamos la equivalencia, que una hora equivale a 3.600 segundos, y obtenemos que la demora vale 18.14 segundos, que lo redondeamos a 19 segundos. Por lo tanto, la demora promedio por vehículo que se produce en el carril del movimiento este-sur es de 19 segundos. Finalmente, nos piden explicar en qué se diferencia el modelo de Van Vliet del modelo empleado para responder la parte A. Bien, el modelo de Van Vliet es un método que se basa en un enfoque analítico y que toma en cuenta la teoría de brechas, que está fundamentado en la brecha crítica, que es el tiempo mínimo aceptable entre vehículos que circulan en la vía prioritaria para realizar maniobras en la vía secundaria, y un tiempo de avance, que es la reacción de la cola que se forma en la vía secundaria. Ahora, su complejidad radica en una serie de supuestos que necesita para apoyar sus fundamentos teóricos. Y una limitación clave es que no incorpora explícitamente factores relacionados con la configuración geométrica de la intersección, pudiendo así subestimar o sobreestimar la capacidad en condiciones reales. En contraste, el modelo de regresión lineal que hemos usado para hallar la parte A adopta un enfoque empírico experimental que se deriva de datos observacionales que se han tomado en intersecciones reales, e incluye además aspectos geométricos como la distancia de visibilidad y la configuración del ancho de la intersección, factores que no toma en cuenta el modelo de Van Vliet. Asimismo, utiliza ecuaciones lineales para estimar la capacidad de movimientos secundarios sin necesidad de hallar la capacidad total del acceso. Sin embargo, su dependencia de patrones históricos, pues es un enfoque empírico, lo limita en caso de saturaciones extremas o cambios abruptos de tráfico, careciendo de la dinámica de colas e interacciones temporales que sí considera el modelo de Van Vliet. Bien, eso es todo. Muchas gracias.